Institución Educativa Privada San Carlos, con su lema institucional Formando Triunfadores basado en valores. Lenguaje 1, primer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 4. Clasificación del verbo. Bien, en este tema, alumnos, a clasificar el verbo. Pero vamos a verlo desde varios puntos de criterios. En primer lugar, vamos a ver el criterio semántico. ¿Cómo se clasifica el verbo en el criterio semántico? ¿Correcto? Dentro del del criterio semántico tenemos los verbos copulativos. ¿Y qué es un verbo copulativo, alumnos? Son aquellos que sirven o tienen la finalidad de ¿qué? De unir o enlazar. O sea, ¿qué va a enlazar? El sujeto y el predicado. O en otras palabras, el sintagma nominal o el sintagma verbal. Claro que al sujeto se le conoce como sintagma nominal y al predicado como sintagma verbal. Ahora, ¿qué más requiere? Algunas características, porque eso es lo esencial, lo principal, que une sujeto y predicado. No, también pueden exigir la presencia de un adjetivo o de un sustantivo como modificadores del verbo. Estos verbos, al carecer de un significado, alumnos, ¿no?, completo, necesitan de un complemento obligatorio que es atributo. ¿Sí? Yo les doy algo más siempre. Ustedes están en primero, para ustedes es la unión entre el sujeto y el predicado. Continuemos. ¿Cuáles son los verbos más conocidos, estudiantes? Son los siguientes: ser, estar, parecer, resultar, seguir, asemejar, permanecer, volver, continuar, andar, construir, ¿no?, semejar. Veamos los ejemplos. Ustedes tienen acá especificado, si observan la flechita, verbo, que está con rojo, ¿no?, y el atributo, que está con amarillo. ¿Correcto? Muy bien. Tenemos nosotros la siguiente oración: los perros están tristes. El verbo están, ¿correcto?, porque viene de estar, es el verbo copulativo, que sirve de unión y cópula. Porque si no estaría este están, estudiantes, ¿cómo se pronunciaría? Los perros tristes. Pero ¿dónde está el sujeto y el predicado? Si solamente los perros tristes. Necesito de este verbo. Ahora hago la pregunta siguiente. Matías, en la oración los perros están tristes, ¿cuál es el sujeto? Matías, ¿me escucha? Matías. Última vez, Matías. Bueno, ya mando el informe dentro de un momento. Hago la pregunta. Fernando, ¿me está escuchando? Fernando. Camila, ¿me escucha? Yo sí, fuerte y claro. Muy bien. Yo tengo acá a Matías y Fernando. No está en clase, salieron, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál sería el sujeto?
Camila, en la oración los perros están tristes. Tristes. ¿Estás segura? ¿Cómo reconocemos al sujeto? Es por acción. Con la pregunta ¿qué, quién o quiénes? ¿Y a quién le preguntamos? Al verbo. Entonces digo, ¿quiénes están tristes? Los perros. A los perros. Entonces, los perros viene a ser el sujeto. Y el predicado están tristes, ¿no? Tristes. Pero están unidos en base a un verbo copular, un verbo copulativo. De igual forma, Gabriel, ¿no?, es muy educado. El verbo es el verbo copulativo. Profesor, pero no lo encuentro en los ejemplos. No, es viene a ser de ser. No, es. El maestro es observador. La miel es dulce. El árbol está seco. Tú andas pensativo. El profesor permaneció silencioso. Los verbos copulativos en estas oraciones son están, es, está, andas, permaneció. ¿No? Y los atributos, tristes, muy educado, observador, dulce, seco, pensativo, silencioso. En otras oraciones, alumnos, nosotros encontramos sujeto y predicado. ¿Sí? Porque acá nos ayuda este verbo copulativo que sirve, ojo, de unión o enlace. Continuemos. ¿Cuáles son los verbos no copulativos o predicativos? Son aquellos que por sí solos constituyen un predicado, ¿no? Porque presentan una significación real. Puede ir acompañado de modificadores o prescindir de ellos. En este caso, eso se le conoce como predicativo. Pero lo esencial son aquellos que por sí solo constituyen un predicado. Verbo con rojo y predicativo con amarillo. Veamos. Primero, Aniceto estudia. ¿Sí? Sabemos, nos está indicando la acción. Que estudia. ¿Y quién está estudiando? Aniceto. No necesita de un modificador o predicativo. ¿Sí? Puede ser opcional. Por ejemplo, Petronila baila. Yo puedo dejarlo en Petronila baila. Sé que está bailando. Pero si le quiero complementar un modificador, alegre, ¿no? Que sería su predicativo. Igual no, ella duerme. Sé que está durmiendo. Pero le queremos agregar algo para saber en dónde. En el jardín, que viene a ser el predicativo. Tenemos algunos, Pedro lee. Sabemos que está leyendo. Pero ¿en dónde? A ver, vamos a complementar con un modificador. En la biblioteca. Entonces, alegre, en el jardín, en la biblioteca, vienen a ser, ¿qué? Los predicativos. ¿Correcto? Continuemos. ¿Cuáles son los verbos transitivos, alumnos? Son aquellos que exigen la presencia de un objeto directo. Objeto directo. Exigen esa presencia para tener un significado completo. ¿Qué sucede acá? Que la acción que realiza el sujeto recae en alguien o en algo. Bien, tenemos siguientes ejemplos. Se le está dando algunas especificaciones. Verbo está con rojo y el objeto directo con amarillo. Tenemos la oración. Enrique compró 2 entradas para el clásico. ¿Cómo reconozco el sujeto? Me hago la pregunta. ¿Quién compró 2 entradas para el clásico? ¿Cuál sería la respuesta?
Analí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién compró 2 entradas para el clásico? Analí. Aarón. Aarón, ¿me escucha? Sí. ¿Cuál sería la respuesta? He hecho la pregunta, ¿quién compró 2 entradas para el clásico? Enrique. Enrique. Y Enrique viene a ser el sujeto. Estudiantes, ¿ustedes no han hecho la oración en primaria? ¿No saben reconocer lo que es el sujeto y el predicado? ¿Mm? ¿Quién le dio un beso a su madre? Respuesta. Y a ver, ¿quién responde? Luz. Luz, que viene a ser el sujeto. Y así sucesivamente, estudiantes. Entonces tenemos acá, ¿no? Enrique compró 2 entradas para el clásico. Luz le dio un beso a su madre. Cierto soldado levantó el fusil. ¿Sí? ¿Por quién levantó el fusil? A ver, respuesta. ¿Quién? Alumnos, en participación ustedes van a tener 0. Así les digo, 0. Porque no Yo desean estoy hablar. acá. Y voy a preparar evaluaciones orales, alumnos, para que aprendan a hablar. Sí, ya he puesto ahorita 0 a todos. Igual tenemos la oración. José canta una hermosa canción. ¿Cómo reconocemos el sujeto? ¿Quién canta una hermosa canción? José. 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 Juan ama la naturaleza. ¿Quién ama la naturaleza? Juan. 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 Entonces el verbo vendría a ser, ¿cuáles serían los verbos? Renato. Las opciones que son. No, ¿cuáles son los verbos en todas estas oraciones? Compró, dio, levantó, canta, ama. Correcto, muy bien. Ricardo, ¿cuáles son los objetos directos en estas oraciones? Ricardo, ¿me escucha? Está en el teatro escribiendo. Ricardo, En el teatro escribiendo. ¿está escribiendo? Sí. No, yo le estoy indicando que hable, no quiero que escriba. Ricardo Paredes, ¿me escucha Ricardo? Ricardo Paredes. Fernando, vuelvo a llamar. Fernando. Marvin. Marvin, ¿me escucha? Sí, profe. Listo, Sí, Marvin. le escucho muy bien. Bien Correcto. clarito. La pregunta es, ¿cuáles son los objetos directos en estas 5 oraciones? Por ejemplo, en la primera oración, ¿cuál sería el objeto directo? Son lo que está escrito con amarillo. A ver, por eso les he puesto acá, hijo, aprendan a observar. ¿Qué sería? ¿Cuál sería, Marvin? ¿Dónde está la flechita, a ver, dando vueltas? ¿Qué dice ahí? 2 entradas. Ya, muy bien. En la siguiente. Un beso. Muy El bien. fusil. En la siguiente. El fusil. Correcto. En la cuarta oración. Una hermosa canción. Correcto. En la siguiente. La naturaleza. Entonces, algunos objetos directos son 2 entradas, un beso,
el fusil, una hermosa canción, la naturaleza. Me extraña tanto, estudiantes, de que ustedes no sepan esto. Tengo por entendido que ustedes han realizado sexto de primaria con la profesora Suani. ¿Sí, Camila? Sí, sí, profesor. ¿Y no sepa? Para reconocer el objeto directo, alumnos, hay también una pregunta. Que eso no se debe olvidar, deben tenerlo sin una fichita plastificada para que no se malogre, no se pierda, eso debe estar a la mano. Y para el objeto directo la pregunta es ¿qué o a quién más verbo más sujeto? Escríbanse ahí, reconocimiento del objeto directo. En su cuadernito, en una hoja. ¿Qué o a quién más verbo más sujeto? Muy bien. A ver, vamos a practicar con la primera oración. Bien, ya sabemos cuál es el verbo, ¿no? Porque nos están pidiendo en esa pregunta, el verbo, ya sabemos cuál es el sujeto. El sujeto es Enrique, el verbo es compró. Bien, hagamos la pregunta, a ver. La pregunta sería entonces, ¿no? ¿Qué compró Enrique? 2 entradas. 12. Correcto, el objeto directo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta con la pregunta, no, alumnos? ¿Estudiantes? Pero tenemos que primeramente ubicar lo que es el verbo, lo que indica la acción, el estado, de lo que realiza ¿quién? El sujeto. A ver, en la segunda, ¿cómo sería la pregunta? A ver, ¿quién desea participar? Yo, Camila. A ver, Yo anoto. Yo, Camila. ¿cuál sería la pregunta? La segunda. ¿Quién le dio un beso a su madre? ¿Quién? No. ¿Quién? ¿Qué dio ¿Quién le luz? dio luz a su madre? ¿A qué dio luz? ¿Cuál sería la A su respuesta? madre. Un beso. Un beso. Y así sucesivamente con las demás oraciones, alumnos. Entonces guarden eso, estudiantes, esa preguntita. No olvidarse de eso, estudiantes, por favor. Y también cómo se reconoce el sujeto. Continuemos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Veamos los verbos intransitivos. Es aquel que carece de objeto directo. O sea, acá no hay objeto directo. ¿Qué sucede acá? Que la acción verbal no recae en nadie. Aunque puede tener o carecer de objeto indirecto o circunstancial. Ustedes saben, ¿no? Los circunstanciales, ¿no? ¿Recuerdan? De modo, tiempo, lugar, ¿no? Etcétera. Veamos a ver, alumnos. Tenemos algunos ejemplos. En los ejemplos es donde aprendemos más. Verbo con rojo. Circunstancial con verde. Tenemos la siguiente oración. Los cerros han ennegrecido. No tiene circunstancial ni tiene objeto directo. Porque ha dicho puede tener o no puede tener. Siguiente oración. Shakespeare nació, vivió y murió en Inglaterra. Acá tenemos 3 verbos, nació, vivió y murió. En Inglaterra, ¿no? Un circunstancial, ¿no? Del lugar, ¿no? Está indicando en dónde. Siguiente oración. Nosotros caminamos por el parque. Por el parque
circunstancial. Del lugar también nos está indicando dónde están caminando. Pero veamos la siguiente oración. Dice, el criado mulato ha barrido todo el día. ¿Qué tipo de circunstancial será todo el día? Y si yo les digo de repente, a ver, para que se den cuenta y se orienten un poquito, el criado mulato ha barrido a las 3 de la tarde. ¿Qué estoy indicando? Tiempo. Circunstancial de tiempo. ¿Quién está a estas horas ingresando? Creo que el otro. Profesor, disculpa por salirme de mi compu, que mi compu no funciona el micro y no pude hablar. Correcto, hijo, yo te lo acepto. Me gusta cuando un estudiante, y siempre he dicho, yo escucho. Si tienen problemas, ¿no? El profesor le está escribiendo en el chat porque no funcionó el micro. No, es que en el chat, de acá yo no lo visualizo. ¿Sabes por qué, hijo? Porque está la diapositiva. Y la diapositiva yo lo pongo para que ustedes se puedan orientar y es como si fuera una pizarra no digital. Además que ustedes también tienen la ventaja de tomarle captura. ¿Sí? Entonces, hijo, la siguiente, cuando no me escribas por el chat del Meet, sino me escribes por WhatsApp. Entonces ya yo miro en mi celular, porque mi celular está al lado para recibir esos mensajes por chat, por WhatsApp, perdón. ¿Ya, hijo? No te preocupes. Ya me estás dando la indicación, entonces ya yo entiendo. ¿Correcto, hijo? No te preocupes entonces. Listo. Entonces, porque acá no se los puedo visualizar. Entonces, alumnos, no olvidarse. Verbos han ennerecido, nació, vivió, murió, caminamos, ha barrido. Circunstanciales, en Inglaterra, por el parque, que son de tiempo, y todo el día, ¿no? De tiempo. Y los otros son de lugar. Continuemos. Verbos pronominales. ¿Qué son los verbos pronominales? En estos verbos pronominales tenemos verbos reflexivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción verbal, o sea, estamos hablando del verbo, ojo, pues acción verbal del verbo, recae, ¿no?, sobre el mismo sujeto o sobre la misma persona que la realiza. Estos verbos llevan como un pronombre personal, ¿no?, de la misma persona. ¿Y cuáles son estos? Me, te, se, nos. ¿Correcto? Entonces, de grabar, ¿no? Me, te, se, nos. Verbos reflexivos. Veamos el ejemplo. Acá, en el ejemplo les doy acá como si fuera una formulita. El pronombre personal de la misma persona es escrito en verde. Y el verbo con rojo. Tenemos la siguiente oración. Yo me baño. Pero veamos, ¿qué nos dice el verbo reflexivo? Que la acción verbal, o sea, el verbo, ¿correcto? Verbo, recae sobre el mismo sujeto. ¿Y cuál es el sujeto? Yo. Entonces, yo me baño, o sea, sobre la misma persona. En este caso, Pablo se lavó las manos. Ese se está recayendo, haciendo que la acción recaiga de nuevo sobre Pablo. Pablo se lavó las manos. Camila, no Camila de primero, por favor, se plancha el cabello. La acción está recayendo de nuevo sobre Camila. Es por eso que se está utilizando estos pronombres personales. Me, te, se, nos. La acción recae sobre la misma persona.
No olvidarse de eso. En los verbos cuasirreflejos, estudiantes, los pronombres que se utilizan ahí son los mismos que el anterior, pero con el os más. Me, te, se, nos, os. Pero ¿qué sucede? Que estos no actúan como objeto directo, ni objeto indirecto. No actúan. Se olvidan acá del objeto directo e indirecto. ¿Y cómo podemos comprobar, profesor, si vamos a tener esos mismos pronombres? Acá viene la diferencia. Expresa una acción intransitiva. La acción no regresa sobre el sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ella, los pronombres con verde y verbo con rojo. Ella se durmió sola. Ayer nos fuimos al teatro. Se arreglan cocinas. En los cuasirreflejos, no, regresa. En los reflexivos, sí regresa. Veamos los otros verbos recíprocos. Reciprocidad. Es acá donde se tiene, ¿no?, por sujeto a dos o más personas. Pueden ser animales, pueden ser cosas, o sea, el sujeto está en plural. Jamás va a estar en singular, por favor. Jamás. Por eso dice recíprocos. Pero ¿qué pasa con la acción, estudiantes? ¿No? Que la acción recae al mismo tiempo sobre esas dos personas, o sobre esos animales, o sobre esas cosas. ¿Y qué pronombres utilizamos? Se, nos, os. Se, nos, os. Tenemos como ejemplos, estudiantes, pronombre en verde y verbo con rojo. A ver, veamos si la acción recae sobre ambos, ¿no? Si es recíproco. Dice que esos gatitos se persiguen. O sea, gatitos, bueno, puede haber 2, 3, o sea, entre ellos se persiguen. O sea, es algo recíproco. Siguiente oración. Elena y yo nos casamos ayer. A 2 personas se casaron. Es recíproco. En la siguiente, la madre y su hijo se abrazan entre sí. A 2 personas, la madre y su hijo, se abrazaron entre los dos. No solamente dice que la madre abrazó a su hijo. Acá dice, la madre y su hijo se abrazan entre sí. Entonces, el sujeto, que son esos gatitos, está en plural. Elena y yo, plural. La madre y su hijo, también en plural. Los pronombres se, nos, se. Y el verbo, ¿no? Persiguen, cazamos, ¿no? De cazar, persiguen de perseguir, abrazan de abrazar. ¿Se han dado cuenta ustedes que tenemos los pronombres, ¿no? Recuerden, así en general, me, te, se, nos y os. 5 pronombres para estos verbos pronominales. ¿Y estos verbos pronominales cuáles son? Los reflexivos. En los reflexivos no contamos con el 5º pronombre, que es os. En los cuasirreflejos sí contamos con los 5. Y en los recíprocos solamente con 3, se, nos, os. Bien, como ya vimos, estudiantes, el criterio semántico, veamos el criterio sintáctico, los verbos. En primer lugar, vamos a estudiar los verbos personales. ¿No? Es aquí donde alumnos
que el sujeto existe, ¿correcto? Que puede estar presente o no. ¿Y a qué se refiere eso, profesor, si está presente o no? Sí. Tácito cuando está ausente, o sea, no está presente. O sea, está sobreentendido. Expreso que sí está presente en la oración. Veamos algunos ejemplos. Sujeto verde, rojo, verbo. Acá hay algo que está incorrecto, espero que se den cuenta. Por eso les estoy haciendo la observación. Presten atención bien, por favor, estudiantes, que ahorita viene una pregunta. Sí. Alfonso hace ejercicios en el patio. ¿Cómo reconozco al sujeto? ¿A quién hace ejercicios? ¿No? Ya sea en el patio, en el techo, en la azotea. Respuesta Alfonso. Y hace es el verbo. Pero está presente acá. A ver, en la siguiente oración dice, estudiamos en la casa del profesor. ¿Cuál es el verbo? ¿Quién me responde? ¿Estudiamos? Muy bien, solamente estudiamos. ¿No? Porque viene de estudiar. Por eso les hice la observación. Muy bien, hijo, estás prestando atención, estás captando. Muy bien. Hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo sería la pregunta? ¿O quiénes estudian en la casa del profesor? Nosotras. Nosotros, ¿correcto? Pero nosotros está en forma tácita. Por eso lo he puesto entre paréntesis. Porque está sobreentendido. Porque dice estudiamos. O sea, nosotros no estamos estudiando en la casa del profesor. O sea, acá sí se da a conocer. Pero en cambio, en los verbos impersonales estudiantes que tenemos, es distinto. ¿Por qué razón, profesor? Porque acá el sujeto se desconoce. No tiene un sujeto conocido. No es expreso ni tácito. O sea que no existe profesor. No. Y profesor, veamos estamos viendo la posición que son de 4 clases. ¿Y cuáles son? Son las siguientes. Veamos, estudiantes. Muy bien. Los verbos que se refieren a fenómenos de la naturaleza. Ojo, fenómenos de la naturaleza. Entonces, ¿el verbo tiene que estar en qué? Tercera persona del singular. Ojo, tercera persona del singular. ¿Y cuáles son? Llover, oscurecer, granizar, nevar, relampaguear, garuar, amanecer, atardecer, tronar, etc. O sea, fenómenos de la naturaleza, por favor, estudiantes. Veamos ejemplos. Verbos en singular, tercera persona, los que está con rojo. Veamos el ejemplo. De pronto anocheció. A ver, formulen la pregunta y reconozcan el sujeto. No van a poder hacer. No existe el sujeto. No, vamos a poner, nosotros de pronto anocheció. No tiene sentido. Amaneció con viento. De igual forma. No existe el sujeto. Pero sí el verbo amanecer, anochecer, que son fenómenos de la naturaleza. Pero hay verbos que se pronominalizan y sería en forma incorrecta. Profesor, claro, pues los truenos, ¿no? Por ejemplo, el indio tronó de cólera. Pero el indio se está refiriendo, ¿no? Que algo le ha pasado al indio y está actuando de cólera. Pero no viene a ser un fenómeno. Dice, amanecí afiebrado. O sea, no es de amanecer,
sino se está refiriendo ¿a quién? A una persona. A una persona que amaneció con fiebre. Con fiebre, correcto. Entonces sería incorrecto. Estos dos sería incorrecto, por favor. Porque tiene que estar en tercera persona, ojo, tercera persona, pero en singular. Estos no están en ¿cómo se llama? En tercera persona. El indio tronó, amanecí, tampoco. Pero los sujetos son, respectivamente, el indio y yo, que es, ¿no? Incorrecto. Bien, ya hemos visto un caso. Segundo caso. Los verbos haber, hacer, ser y estar en algunos casos. Ejemplos del verbo. Habrá regalos para todos. No hay sujeto. Hubo pocas nubes en el cielo. No existe el sujeto. Hace días que no me visitas. No existe el sujeto. Si ustedes hacen la pregunta, ¿no? Que aquí no hay respuesta, alumnos. Ahora, estos verbos, alumnos, actúan como impersonales, ¿no? Deben de expresarse solo en número singular. Incorrecto es decir, habrán regalos. No, es habrá regalos. Hubieron pocas nubes. No, es hubo pocas nubes. Hacen días que, no, es hace días. O sea, es incorrecto pronunciar o escribir habrán regalos. Hubieron pocas nubes. Hacen días que, es incorrecto. Entonces, ya nos está también enseñando cómo debemos de escribir y cómo debemos de expresarnos. Veamos. Los verbos personales en tercera persona plural. Actúan como impersonales porque no se conoce o no se quiere dar a conocer el sujeto. Ahí tenemos, estudiantes, el verbo con rojo. Cuentan que ya te casaste. Dicen que habrá temblor. Tocan el timbre. Comentan que tienes sida. Estos verbos cuentan, dicen, tocan, comentan, están en tercera persona plural. Y, por último, los verbos impersonales, alumnos. Por efecto del signo de impersonalidad pronominal se. Veamos, a ver. Como les pongo aquí una pequeña explicación también para que le tomen captura y cuando ustedes vean el video, ¿no? Ya hemos visto anteriormente las funciones del pronombre se. Sin embargo, podemos también utilizarlo como un mero signo de pasiva y formar de esta manera oraciones pasivas, impersonales, o las oraciones impersonales activas. Por ejemplo, tenemos: se necesita muchacha. Se necesita. Pero, ¿quién necesita muchacha? Se venden lotes. Pero, ¿quiénes venden esos lotes? Se alquilan cuartos. Pero, ¿quiénes alquilan cuartos? O sea, el sujeto es no conocido. Está la explicación, la he puesto ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que el pronombre se no tiene función personal. Más bien que lo ha impersonalizado a dichas oraciones. ¿Sí? Bien, estudiantes, no hay tarea debido a que estamos en exámenes mensuales del tercer trimestre. Alumnos, bien, voy a tomar lista de hora de salida. El tiempo también creo que se ha culminado. Exacto. A ver, tomamos lista de salida. Camila. Presente. Camila. Presente. Correcto. Matías.
Matías también anda con problemas de conexión. Estoy viendo acá, comprobando lo que me has enviado Ricardo Paredes, correcto, está muy bien. Matías también tiene problemas de conexión. Damari está ausente. Aarón, Presente. correcto. Renato, Presente. correcto. Ricardo, Presente. correcto. Analí, Presente. ¿y por qué no has participado, Analí, cuando te he llamado? ¿Qué pasó si tu micro funciona? Marvin, Presente, profesor. correcto. Fernando, Ricardo Paredes, Presente, profesor. correcto, muy bien, Ricardo. Sé que dices la verdad, yo lo he comprobado, hijo, está muy bien. Fernando, ¿qué pasó, Fernando? Está con problemas, creo, Fernando. Estudiantes, traten de solucionar eso del micro, porque es muy importante la participación para ustedes. Participar también forma parte de ese estrés. No solamente estar escuchando al docente. Yo necesito que ustedes participen, es una forma alguno de desestresarnos. Bien, alumnos, ahora sí, me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Cuídense, estudiantes. profesor. Hasta luego, cuídense, hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, Chao, profesor. hasta luego, cuídense.